A continuación, Mi Derecho a Hablar. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mi Derecho a Hablar. Vamos a conversar, como toda la semana, sobre temáticas relacionadas con los derechos humanos, y en esta semana hemos querido analizar aspectos como la movilidad humana y, en este caso, la crisis humanitaria que vive el hermano país de Venezuela. Para el efecto hemos invitado a Eduardo Febres Cordero. Eduardo es venezolano, además diriges una organización que aglutina y que promueve el emprendimiento también de venezolanas y venezolanos. Con él vamos a conversar el día de hoy. Bienvenido y muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias, Paulina, a ustedes por invitarnos y poder visibilizar todo lo que está pasando en Venezuela y cómo afecta eso a Ecuador también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ya se habla en los medios de comunicación, CNN, los propios medios ecuatorianos e internacionales, y hablan de la diáspora venezolana, que es la forma en la que se atribuye a un movimiento masivo de personas que emigran por cualquier tipo de condiciones, en este caso humanitarias, de un país hacia otro. ¿Existe ya una diáspora venezolana en este caso? Sí, definitivamente yo creo que más que una diáspora, lo que existe en este momento es un éxodo masivo de venezolanos producto de la crisis política, económica y social que los está obligando a huir de forma masiva al país. Esta crisis tiene algunos elementos de política interna que no vamos a mencionar, pero ¿cómo se produce este hecho? ¿Hacia dónde están yendo los venezolanos? Tenemos aquí a muchísimos hermanos venezolanos que los vemos en la ciudad de Quito y en otras ciudades del país, y hay algunos que también están haciendo tránsito. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde se están yendo? ¿Hacia dónde va la migración masiva de...? Sí, bueno, principalmente los venezolanos buscan la manera de salir como sea del país, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo es que están buscando países que sean cercanos y que tengan una economía relativamente estable con el que ellos puedan, digamos, sobrevivir y enviar dinero a sus familias en Venezuela. Los principales destinos se han convertido, obviamente, Colombia, por ser un país vecino, que está albergando ahorita más de 600.000 venezolanos promedio. Luego está Chile, que debe tener un promedio de 250.000 venezolanos. Está Perú también como tercera opción. Y en cuarta opción podríamos estar hablando de Ecuador, que ya está albergando un promedio de 120.000 venezolanos, que son cifras además que no son oficiales, porque hay muchos que pasan por frontera sin hacer un proceso regular de sellado, un proceso regular de migratorio, ¿no? Con el sello del pasaporte y demás. Por lo tanto, migración no maneja entonces las cifras completas o reales de cuántos venezolanos tenemos en el país. En el caso ecuatoriano, ¿cómo están viviendo los venezolanos y venezolanas? ¿Qué está pasando acá? Se aprobó hace un año más o menos la Ley de Movilidad Humana, que reconoce el principio de ciudadanía universal y el derecho o la igualdad de derechos para ciudadanos extranjeros. Pero en la práctica, ¿cómo funciona o de qué manera se aplica o se ejerce esta Ley de Movilidad Humana aquí? Bueno, en el caso de la Ley de Movilidad Humana ya han habido incluso algunos intentos de demandas de inconstitucionalidad de la ley, ya que vulnera un montón de derechos, reconoce otros, y no solamente tiene afectación sobre los extranjeros, sino también afectación directa y concreta sobre los migrantes ecuatorianos retornados al país, principalmente. En el caso particular de la comunidad venezolana, que tiene unas condiciones totalmente diferentes en cuanto al tema de migratorio, porque no podemos hablar de un español al igual que podemos hablar de un venezolano. Esta ley, digamos, vulnera ciertos derechos, ¿no? El Estado ecuatoriano en diferentes oportunidades ha manifestado su voluntad, su deseo
de no criminalizar ni penalizar la condición migratoria irregular. Pero sin embargo, la ley de movilidad humana, no solamente en su ley, sino en el reglamento también, sí criminaliza y penaliza el derecho a la migración, ¿no? o la condición de estar irregular. Entonces, ¿qué pasa? El venezolano que llega aquí y está durante los primeros 6 meses, que es lo que establece la ley como un periodo de regularidad, y pasa a un estado irregular porque por diversas condiciones, por diversos motivos, el venezolano no tiene capacidad económica para durante los primeros 6 meses poder tramitar un visado, que estamos hablando que cuesta más de $250 y el venezolano viaja con 50 en el bolsillo, pasa a una fase de multa, que estamos hablando de más de $780. Entonces quiere decir que la ley me está criminalizando y me está penalizando la condición migratoria irregular. Ahorita actualmente salió un decreto, un acuerdo ministerial en el cual se establece que todos los ciudadanos extranjeros en el país en condición irregular tienen 30 días para regularizarse, como una especie de beneficio o de ayuda que le van a dar a la comunidad, cuando no es así, cuando ellos debieron haber aplicado métodos y mecanismos concretos, claros e informados con anticipación para que la comunidad migrante pueda regularizarse. Y no obstante a eso, obligan al migrante, y no solamente es el venezolano, que quizás es el que se ve más afectado en este momento por la cantidad que hay, pero estamos hablando de chilenos, peruanos, colombianos, argentinos, de diferentes nacionalidades que están en condición irregular. Yo tengo que acceder a la página web de la Cancillería a tramitar una cita, ¿verdad?, para lograr durante estos 30 días, que es desde el 18 de febrero hasta el 18 de marzo del año en curso, y debo sacar la cita para poder regularizarme. Pero resulta que la cita me la están dando para abril, me la están dando para mayo. Más de 30 días. Son más de 30 días. Entonces ahí hay una gran diatriba, porque definitivamente el Estado ecuatoriano, el Ministerio del Interior y en este caso Movilidad Humana a través de la Cancillería, no ajustaron los procesos de forma adecuada para que los venezolanos o los extranjeros en condición irregular puedan acceder a una regularización. Nosotros actualmente hemos hecho contactos con las coordinaciones zonales de la Cancillería, y justamente el día miércoles 28 de febrero se va a hacer una jornada especial de regularización gracias a la coordinación zonal número 2, que pertenece al TENA, que tiene justamente jurisdicción en parte de Pichincha, con excepción de Quito. Vamos a hacer esta jornada especial en Cayambe y tenemos estimado que van a ir miles de venezolanos, porque ya nos han escrito a través de todas nuestras redes sociales para regularizarse. Pero ¿qué pasa con el migrante que no tiene la capacidad de viajar? Que no tiene la capacidad, que a lo mejor está en Loja, pero ¿cómo se va a mover desde Loja hasta Cayambe? Y aún así, tenemos un listado que ya nos llegó en esta mañana, que nos indica que 70 venezolanos que están en la ciudad de Loja, tu tierra por cierto, vienen a la ciudad de Cayambe, y entonces estamos coordinando para esas personas darle una atención prioritaria porque vienen viajando. Es más un tema de voluntad política de la coordinación. Definitivamente, no así es una política No es una ministerial, política ministerial, es una, como dices tú, es una voluntad política que tiene el coordinador zonal número 2. Pero bien podría hacerlo el licenciado Cristian Cruz, que es el coordinador zonal 9, que es el que tiene jurisdicción en Pichincha. Bien podría hacerlo el coordinador zonal de Guayaquil. O sea, es un tema que lo hicieron a lo loco, ¿no? El presidente Lenín Moreno en finales de enero, el 30-31 de enero, firmó un decreto, firmó un acuerdo en el que se establece una pequeña, digamos, modificación al reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, donde se establece que se va a extender el periodo de tiempo de la exigibilidad del seguro médico obligatorio, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Que a estas alturas estamos terminando el mes de febrero y estamos hablando que a principios, mediados de abril, ya se va a empezar a solicitar el seguro médico obligatorio para todos los extranjeros que entren al país.
no tienen ni siquiera claridad de qué es un seguro de cobertura total, que como lo establece la ley. Entonces, para mí, un seguro de cobertura total, según lo que nosotros hemos manejado en Venezuela, ¿no? Un seguro de cobertura total quiere decir que te cubre en todo momento. Es decir, que si te enfermas te cubre, si tienes una emergencia te cubre, si tienes hospitalización, cirugía, maternidad o incluso en casos de fallecimiento. Sin embargo, las aseguradoras ni siquiera en este momento, y nosotros nos hemos reunido con algunas aseguradoras, no tienen claridad acerca de cuánto es la cobertura y cuánto es, esa definición de cobertura total. Algunas aseguradoras dicen que cobertura total es decir, que tengas una prima de forma ilimitada, ¿verdad? Y otras aseguradoras discrepan de esto y dicen que es que yo te tengo que cubrir por un monto específico, pero en un montón de ramas. Y eso no está claro en el reglamento. Y eso no está claro en el reglamento. Eso es uno de los profundos vacíos que tiene no solamente la ley, sino el reglamento de movilidad humana. ¿Esto cómo afecta a los venezolanos, por ejemplo, en su derecho a la salud? Bueno, el Estado ecuatoriano establece como principio constitucional que el derecho a la salud, ¿no? Uh-huh. Y no solamente esto, sino que la misma Constitución define, y bueno, tú eres abogado y me puedes corregir al respecto, define que los extranjeros tienen exactamente los mismos derechos y obligaciones que un nacional, que un ecuatoriano. Por lo tanto, hasta ahorita no se ha visto cercenado el derecho a la salud en cuanto a los extranjeros. Pero, insisto, hay un tema muy complicado allí, hay una diferencia profunda entre la ley de movilidad, lo que establece la ley de movilidad humana e incluso la Constitución de la República. Porque si tú me hablas de que yo tengo los mismos derechos que un ecuatoriano y que además el derecho a la salud gratuita es casi que obligatoria para los ciudadanos, ¿verdad? Y hablamos de una ciudadanía universal, entonces ¿cómo por ser migrante tú me pones en una ley que yo debo de forma obligatoria presentar un seguro de salud público o privado? Ahora, ahí hay un juego muy interesante, y es que cuando a mí la ley me exige que yo debo tener un seguro médico público o privado, pero cuando voy al IES a acceder a mi seguro público, entonces me ponen un montón de trabas que yo como extranjero no puedo ir a afiliarme. Voluntariamente. Voluntariamente. Uh-huh. Entonces te piden, anteriormente tú podías ir de forma voluntaria, ¿verdad? Presentando tu pasaporte, podías ir y cotizar, o sea, pagar lo que tienes que pagar mensual y según lo que establece el Seguro Social, pero ahora ya no. Ahora me limitas a que tiene que ser una contratación. Entonces, insisto, hay una diatriba. Es decir, ya no hay la posibilidad de afiliación voluntaria. No hay la por parte de los extranjeros. Las autoridades pueden decir lo contrario. Sí, si tú tienes un contrato de trabajo en el Ecuador y te afilian en este contrato de trabajo al seguro, tienes un seguro del Instituto de Seguridad Social. Sí, en ese momento no hay pero ningún ya problema. No te puedes afiliar voluntariamente si eres venezolano o extranjero. Si eres extranjero en general. Ya. Ahora, no sé si se han dado algún tipo de casos diferentes en el caso de otras comunidades migrantes, pero sí en el caso de la comunidad venezolana vemos a diario cómo son rechazadas las solicitudes de afiliación voluntaria al Seguro Social. Hace 1 año, 2 años podías hacerlo sin ningún tipo de problema, solamente presentando tu pasaporte. Ahora no lo puedes hacer. Sin embargo, la ley de movilidad humana me exige que yo debo tener un seguro de salud público o privado. Entonces, ¿cómo accedo al seguro público si tú no me lo permites? ¿No? Y no solamente a eso, sino que ahora hay restricciones con respecto a la contratación de seguros de salud privados, porque entonces no tengo el visado. Pero entonces, ¿cómo entro al país? Entonces, esas son las diferencias que existen en el tema de la ley, los profundos vacíos que existen en la ley de movilidad humana. Ahora, en el tema de ley de movilidad humana, sin duda hay necesidad de corregir todos estos errores y contradicciones que están obstaculizando la libre movilidad. Así es. Al final, los desplazamientos que sí se podrían considerar forzados, lamentablemente los instrumentos internacionales no hablan sobre desplazamientos forzados, sí lo hacen de refugio, pero no necesariamente de desplazamientos, lo consideran migración voluntaria. Pero más allá de eso, efectivamente hay que adecuar
a las normativas y las políticas públicas a la necesidad de atención que tiene en este caso Venezuela por un tema de crisis humanitaria. El segundo tema que es interesante conversar, Eduardo, es el asunto del empleo. ¿Cómo están los venezolanos y venezolanas viviendo el tema del empleo en el país? Bueno, eso es un tema definitivamente muy complicado, muy complicado. Nosotros hemos venido en las últimas semanas casi que haciendo agendas de prensa para poder explicarle al país qué es lo que está pasando con la comunidad venezolana. El tema del empleo y particularmente con los venezolanos es sumamente complicado en la actualidad. ¿Por qué? Porque los venezolanos al no tener, al salir del país en la forma que están saliendo, de una forma, digamos, un desplazamiento obligado, forzoso, ¿no? Como lo comentabas ahorita, que no es precisamente voluntario, porque nadie quiere abandonar su tierra, ¿ok? O sea, son muy pocos los casos de los migrantes que realmente dicen, yo quiero salir y me quiero ir para otro país, ¿ok? Pero en el caso venezolano no existe eso, porque además somos muy nacionalistas, somos muy patriotas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sales del país, sales con muy pocos recursos, sales en una condición de vulnerabilidad, en una condición de desespero, que cuando llegas, en este caso a Ecuador, y hablemos solamente del caso ecuatoriano, y te ofrecen un empleo, tú accedes a hacer lo que sea bajo el pago de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estoy llegando a un país nuevo que no conozco cultura, no tengo amigos, no tengo familia, no tengo absolutamente nada, donde quizás no puedo acceder incluso a solicitar un trabajo en mi área profesional, si es que soy profesional, y el 90% de los venezolanos que llegan a Ecuador vienen con un título debajo del brazo, o sea, son profesionales en su mayoría. Y el que no es profesional sabe y tiene conocimientos de un oficio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? De alguna forma, un grupo, para no generalizarlo, de, empleadores ecuatorianos, se han aprovechado de esta condición de vulnerabilidad, cayendo en un proceso claro y tajante de explotación laboral, ¿ok? Por eso es que nosotros las semanas anteriores veíamos con muy buenos ojos y felicitábamos y aplaudíamos el acuerdo ministerial del Ministerio de Relaciones Laborales y el pronunciamiento del Ministro del Trabajo, donde además esto es algo que ya está en la Ley de Movilidad Humana, solo que lo empezaron a aplicar y al parecer viene una aplicación estricta y bien hecha de la carnetización y el censo del migrante trabajador, que incluso es una definición que establece la Ley de Movilidad Humana, pero es otro de los vacíos. No se establece en qué momento dejas de ser un migrante común o un turista y en qué momento pasas a ser un migrante trabajador. Entonces, lo que sí está en que vienen unos procesos de adecuación muy interesantes para poder censar y carnetizar al migrante trabajador y que de esta forma el Ministerio de Relaciones Laborales pueda garantizar, las condiciones de trabajo que tienen los venezolanos. Tenemos cientos de casos, o sea, a nosotros nos llegan por lo menos, o sea, no hay un día que no nos llegue por lo menos un caso de un venezolano que no le han pagado, ¿ok? Que trabajan 15 días y les dicen chao sin pagarles un solo centavo, a cuenta de que solamente me daban el desayuno todos los días, ¿ok? Eso no es parte del trabajo, eso es parte de un beneficio que el empleador decide darle al trabajador, pero no tiene nada que ver con la remuneración. Hay muchos empleadores y yo conozco miles de casos y podría traerlos a la mesa y dárselos a cualquiera que me lo pueda solicitar, de venezolanos que trabajan 6 días a la semana, más de 10 horas diarias, ¿verdad? Y reciben una remuneración de un salario básico unificado, cuando eso es totalmente ilegal, porque la ley de relaciones laborales, la ley del trabajo, establece claramente que yo debo trabajar 40 horas a la semana, ¿ok? Y divididas de acuerdo a los días que sean necesarios, en este caso, y depende del sector, ¿no? Si es el sector turístico, si es el sector comercial, industrial, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que los venezolanos, en su mayoría, y yo puedo hablar más del 60%, que trabajan de manera formal en el país, están siendo explotados.
nosotros tenemos conocimiento de que solamente en la Inspectoría del Trabajo, entre octubre y lo que va de año, ¿verdad? Estamos hablando de los últimos 5 o 6 meses, se han recibido en la Inspectoría del Trabajo en Quito solamente más de 1.200, 1.500 denuncias por abuso laboral, porque no me pagan. Hay un caso que nosotros queremos denunciar en este momento, que se está dando a diario definitivamente, y es que te llaman a una entrevista de trabajo y te dicen, bueno señor, usted tiene que trabajar 3 días. Si pasan los 3 días, entonces está contratado. Pero resulta que al tercer día te dicen, usted no es apto para este empleo. Y entonces le trabajan 3 días día gratis al establecimiento. Entonces es una denuncia que hacemos pública y la hacemos formal, que en diversos lugares, y tenemos incluso lugares identificados y se los vamos a llevar al ministro del Trabajo en las próximas semanas, lugares identificados donde hacen trabajar a las personas durante 1, 2, 3, 5 días como un periodo de prueba, entre comillas, y no son remunerados. Entonces, pero ellos sí reciben la retribución del empleado, ¿no? Que va y hace su mejor esfuerzo para lo que le están pidiendo, ¿no? Entonces, claro, la situación definitivamente, la situación laboral del venezolano en el país es muy complicada. ¿Y a qué se están dedicando los venezolanos en el país? Ahí donde está el detalle, que justamente por el tema de lo que te estoy comentando, que está sucediendo con la comunidad venezolana, que no les pagan, hemos tenido casos incluso, Paulina, de venezolanas que han trabajado 1, 2, 3 semanas, y al momento de que necesitan recibir su paga, el empleador les dice, o te acuestas conmigo o no te pago. Y obviamente surge una serie de problemas en ese momento. A causa de toda esta problemática, ¿verdad? A causa de la penalización y criminalización que contempla la ley de movilidad humana a la migración irregular, esto lo que está causando es una problemática en todas las ciudades del Ecuador. Y es que el venezolano prefiere entonces dedicarse a la actividad o a la economía informal, ¿verdad?, en las calles, en vez de acceder a un trabajo formal. Entonces, el Estado ecuatoriano definitivamente debería hacer una serie de consideraciones, ¿verdad?, que sean un poco con una visión más macro, ¿verdad?, de qué es lo que está sucediendo, porque a la final estás vulnerando incluso la economía nacional. Nosotros hacíamos un cálculo hace unas semanas atrás, estuvimos reunidos con un grupo de productores, las famosas donas del país, ¿verdad? Y estamos hablando que solamente en 2016 se movieron más de 12 millones de dólares en la ciudad de Quito por concepto de la producción de donas, por ejemplo. Algo que cesó el año pasado a raíz de todos estos videos xenofóbicos de un grupo minúsculo que no representa a la comunidad venezolana, y eso obviamente causó un declive en ese sector productivo. Pero, ¿qué pasa? Si el Estado ecuatoriano hubiese visto de una forma, digamos, más interesada, ¿verdad?, y más aplicada, más macro sobre esto, hubiese sido un proceso económico muy interesante, no solamente en Quito, sino en el resto del país. Entonces, la invitación definitivamente es que el Estado ecuatoriano revise y haga un pronunciamiento ya definitivo y oficial con respecto a la situación en Venezuela, para que eso repercuta sobre las políticas públicas del Estado ecuatoriano y se puedan tomar acciones concretas, ¿no? Porque la migración venezolana, particularmente en Ecuador, se está volviendo un desorden, y nosotros estamos dispuestos a colaborar para poder orientar y educar a la comunidad venezolana. Que Argentina ya lo hizo finalmente, ¿no? Sí, Argentina lo hizo. Argentina hace unas semanas atrás ya reconoció los títulos venezolanos sin necesidad de incluso pasar por un registro, ¿no? Porque no es un secreto para nadie la problemática que existe en Venezuela con la emisión de los pasaportes, que no viene de ahorita se ha acrecentado, pero es algo que viene desde hace muchos años atrás. Y no solamente eso, sino que ahora hay una gran problemática con el tema de la apostilla de los documentos. Entonces, se han venido creando mafias dentro de la Cancillería venezolana, y esto no es secreto, tú estás a las afueras de la Cancillería venezolana. Ya lo dijo Diario El País también, ¿no? Así es, y conseguimos cientos de tramitadores, lo que llamamos nosotros... ¿Cuánto cuesta un pasaporte con la mafia en Cancillería?
estamos hablando de entre $1,000 y $2,000 por pasaporte. Pero ahora, ¿qué venezolano tiene la capacidad de pagar $1,000, $2,000 por un pasaporte? Nadie, ninguno puede tener eso. Ahora sacaron un nuevo trámite que es la prorrogación por 2 años del pasaporte. Pero entonces siguen las limitantes del gobierno venezolano. ¿Ok? Para poder sacar una prórroga de un pasaporte debo meterme a través de la página web del SAIME, que es el organismo que emite esta documentación en Venezuela, sacar una cita, pagar con una tarjeta de crédito o débito en dólares, ¿verdad? Pagar $100 y luego pagar 80, o sea, termina saliendo en $180 el trámite, pero ¿qué venezolano tiene $180? Claro, porque el tipo de cambio además se hace una gran cantidad de dinero, ¿no? Así es, entonces estamos hablando que el salario básico unificado en Venezuela en promedio, según el cambio que se maneja en el mercado paralelo, no está en más de $3 al mes. Entonces, dime tú, ¿quién tiene una tarjeta de crédito o débito en dólares? O sea, es decir, en el extranjero, porque en Venezuela hay una restricción cambiaria desde hace muchos años, que lamentablemente ahorita el gobierno de Nicolás Maduro la volvió un desastre, ¿ok? No hay divisas de ningún tipo. Entonces, ¿cómo accedo yo a tener divisas para pagar esto, no? Ahora, si yo soy un migrante que está fuera del país, un venezolano, perdón, que está fuera del país y soy un migrante, ¿verdad? ¿Cómo accedo a tener una tarjeta de crédito o débito fuera si ni siquiera tengo el pasaporte para poder legalizarme? Entonces son elementos que son incongruentes y que el Estado venezolano no revisa, ¿no? Y que lamentablemente el Estado ecuatoriano tampoco toma en consideración a la hora de crear o de diseñar políticas públicas. Bueno, te agradecemos, Eduardo, por tu participación, la información que nos ha dado en este momento. El desafío está ahí. El Estado ecuatoriano tiene que aplicar el principio de ciudadanía universal, por supuesto, con adecuadas regulaciones que permitan a las venezolanas, venezolanos y en general a las personas extranjeras, si su proyecto de vida es vivir en nuestro país, en el Ecuador, hacerlo, que contribuyan al desarrollo de nuestra nación, y si su desplazamiento es forzado, como ocurre, por ejemplo, en la crisis humanitaria venezolana, dar las facilidades para que las personas puedan tener una adecuada calidad de vida, sea en tránsito, en el tiempo que permanezcan acá, o sea si decidieron quedarse a vivir en nuestro país, que tendrá siempre las puertas abiertas, pero hay que crear las condiciones también para que esa bienvenida sea un ejercicio y un derecho real en la práctica. Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar.